Cuando pensamos en la saga de 28 Days Later, lo primero que nos viene a la cabeza es la palabra caos. La velocidad, la rabia, la sensación de que todo puede terminar en segundos prácticamente. Pero esta película de la que vamos a hablar hoy, 28 años después, The Bone Temple, parte de una idea mucho más inquietante si cabe. ¿Qué pasa cuando el apocalipsis deja de ser una emergencia y se convierte en una rutina? Hoy vengo a hablar de esta secuela de la cual tenía muchísimas ganas de ver y que llega prácticamente en nada. Recuerdo que la primera película, 28 años después de esta nueva trilogía, la tenéis también en el canal por si queréis ir a revisitarla, y al final es una película que me gustó bastante. Es una película que 28 años después me parece valiente y demás, y que bueno, tenía muchas ganas de ver si esta película también se atrevía a darnos eso o mucho más, ya que cambiaba la dirección, porque en un primer momento en la primera película estaba Danny Boyle y aquí no, aquí está Nia Da Costa. Pero la verdad es que, wow, ha hecho un gran trabajo. Así que no te muevas del sofá, que te lo pienso contar todo sin ningún tipo de spoilers. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Hablar de 28 Days Later es hablar de una saga que nunca trató solamente de zombies, por así decirlo. Desde el principio, la infección era una excusa para hablar de violencia humana, colapso moral, miedo colectivo y supervivencia a cualquier precio. The Bone Temple hay que decir que da un paso mucho más allá, ya que no estamos en los primeros días, ni siquiera en los primeros años, estamos 28 años después y eso lo cambia todo. Y es que antes incluso de entrar en la película, creo que el título ya dice muchísimo. Un templo de huesos no es solo un lugar físico, es un símbolo, memoria acumulada, muerte normalizada y civilización construida sobre restos humanos. No es el típico refugio posapocalíptico, por decirlo así, es un recordatorio constante de que este mundo no se reconstruyó, sino que se resignó en parte. Pero bueno, ¿de qué nos habla esta secuela de 28 años después? Pues bien, la cinta nos sitúa en una sociedad fragmentada donde los infectados ya no son el único problema, el foco está en comunidades aisladas, rituales, estructuras sociales deformadas y nuevas formas de violencia. Y es que el terror no viene solamente del exterior, sino que viene de cómo hemos aprendido a vivir entre estas ruinas. Y poco más voy a decir porque si no, bueno, es un spoiler, así que con esto ya os digo que vayáis al cine directamente. Como os he comentado antes, creo que una de las decisiones más valientes en The Bone Temple es su tono, ya que hay un cambio de dirección bastante importante porque Danny Boyle no se parece a Nia Da Costa, ni Nia Da Costa se parece a Danny Boyle. Y en contrapunto, creo que esta película no busca constantemente el sobresalto, ni busca la adrenalina continua, busca algo mucho más incómodo, el desgaste emocional. Y aquí, lógicamente, viene un poco lo que es el cine de Nia Da Costa, ¿no? Que busca siempre un poco el drama de esas situaciones. En esta película la verdad es que la ha sentado bastante bien. Y es que en sí creo que es un movimiento muy inteligente, porque nadie va a rodar la acción como la roda Danny Boyle en esta franquicia, ni viceversa. Creo que, lógicamente, han tomado una dirección distinta para luego volver a Danny Boyle, pero de una manera bastante acertada. Porque aquí el terror no corre, camina, observa, se sienta contigo, y la película entiende que después de 28 años el miedo ya no es pánico, es aceptación. Y en esa parte también se siente una evolución con respecto a su anterior película. Pero hablemos ahora de los infectados, porque uno de los aspectos más perturbadores es cómo se retrata a los infectados, ¿no? Ya que siguen siendo peligrosos, siguen siendo imprevisibles, pero ya no son el centro de atención, por así decirlo. Ahora forman parte del entorno como, no sé, unas ruinas vivientes, digamos, o como animales salvajes que ya no llegan a sorprender. Y esa normalización creo que es aterradora, ¿no? Porque cuando el monstruo deja de asustar, el problema ya no es el monstruo en sí. Pero ¿cuál es la trama central de esta 28 años después de Bone Temple? ¿Cuál es el tema del que nos habla? Y aquí entra en juego The Bone Temple, ¿no? Como concepto central, la propia palabra, ya que la película explica cómo en ausencia del futuro el ser humano crea rituales, mitifica el pasado y convierte la muerte en una especie de símbolo. No hablamos solamente de supervivencia, sino que hablamos de sentido cuando ya no hay explicación ninguna. Y ahí, en ese punto, surge lo más perturbador del film, la fe como una herramienta de control. En cuanto a los personajes, aquí en esta película hay que decir que no hay héroes clásicos, tampoco hay figuras épicas, ya que los personajes están pues más cansados, más rotos,
cortos, no sé, adaptados. Y la película en sí no juzga a estos personajes por cómo están, sino que los observa, y eso lo hace más dura que cualquier escena violenta. Porque entiendes realmente que en este mundo la bondad ahora mismo es un lujo. Y visualmente The Bone Temple apuesta por espacios abiertos pero también vacíos, arquitectura improvisada que le da un toque bastante cool y restos humanos integrados en el paisaje, algo que ya vimos un poco en la primera entrega. Y esto es porque la cámara no busca ningún tipo de espectáculo, sino que busca incomodar, ¿no? Y el silencio llega a pesar, la distancia también llega a pesar y la quietud más que nada. Y todo refuerza la idea central que os he comentado antes al principio, ¿no? Que el mundo no se acabó, el mundo no terminó, sino que se quedó sin alma, por así decirlo. Pero venga, hablemos de lo que me funciona en esta 28 años después de Bone Temple. El cambio de enfoque creo que es valiente y creo que ha sabido llevarlo de una manera bastante guay. Se nota en muchas ocasiones que no es Danny Boyle el que está detrás de la cámara, pero bueno, en sí creo que Nia Da Costa ha hecho un gran trabajo. El cambio del terror, ¿no? Que es un poco más psicológico y mucho más social, y eso a mí me ha parecido interesante. También el uso simbólico del entorno, y es que tener 28 años después de Bone Temple como título oficial dice bastante. Y cuando veáis la película lo sabréis por qué me refiero a esto. Y bueno, en última instancia, un punto mega positivo es la reflexión que tiene, ¿no? Una reflexión madura del colapso en sí, que pocas veces hemos llegado a ver. Pero 28 años después, The Bone Temple no es perfecta, lógicamente tiene algún fallito. Y es que creo que el ritmo es muy pausado, a mí no me ha molestado en absoluto, pero creo que la gente que viniera buscando, no sé, un poco más de acción y demás, se va a llevar un chasco importante. Y esto viene en correlación al segundo fallo, ya que hay menos impacto para quien espere algo más de acción. Yo me esperaba algo más de acción, la verdad, en este punto sí que me ha decepcionado un poco. Pero bueno, en general lo demás me ha gustado bastante. Y el final abierto creo que puede llegar a frustrar a más de uno, aunque con una tercera entrega en camino no debería ser el problema, pero bueno, siempre hay gente para todo. Y tal cual pasaba en la primera parte, creo que no es una película para todo tipo de público y tampoco creo que quiera serlo. En conclusión, esta película no intenta revivir el impacto de 28 días después, hace algo mucho más arriesgado. Te preguntas si ese impacto aún tendría sentido, porque el verdadero terror no es la infección, sino lo que queda cuando aprendemos a vivir con esa infección. The Bone Temple no es un grito, es un susurro cansado y a veces eso da mucho más terror. Así que ir corriendo todos al cine, porque si te gustó la primera entrega, esta creo que te va a gustar. A mí me ha encantado, así que de momento la trilogía van 2 de 2. Veremos a la tercera parte con el regreso de Cillian Murphy cómo va. Pero hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!